Imanal, Yagipuncha, Lituta, Lichichi, 73 Cordiales, la plataforma y amiga Tiempo Real EC, ya con su programa Constituyente Ya. Doctor Ulloa, bienvenido. ¿Qué tal, Oliver? Bienvenido. Bienvenido a la gente que nos está escuchando y, por supuesto, bienvenido al señor asambleísta Javier Ordóñez Fuentes. Él representa a la bancada oficial ADN, elegido por los ecuatorianos en el exterior para el periodo 2025-2029. Señor asambleísta, un gusto tenerlo aquí en este programa. Y bueno, vamos a hablar un poco, y entro con la primera pregunta. ¿Está de acuerdo con la reducción de asambleístas? Bueno, primero saludo, porque a mí me dijeron que el que llega saluda. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Es un placer estar con ustedes. Estoy totalmente de acuerdo con la reducción de asambleístas y tiene una razón fundamental. Yo soy un convencido de que no necesariamente una gran cantidad significa una mejor calidad o un gran trabajo. Cuando a nosotros los ecuatorianos y los ecuatorianos en el exterior, en mi caso, nos bendijeron con su voto, nos pidieron que vengamos a trabajar, que nos sigamos formando para darle al país resultados y trabajo. Y yo creo que esto va a servir no solo para ahorrarle dinero al país, sino que al tener una asamblea más pequeña va a haber mejor manera de controlarla, va a haber mejor representatividad y mayor efectividad. Ese es mi criterio personal y creo que así debería ser. El otro día estábamos con un invitado, no recuerdo si era la persona que me dio las estadísticas, pero nos hizo una pregunta interesante. ¿Usted conoce cuáles son los asambleístas que le representan a usted en su territorio? O sea, los asambleístas provinciales, por ejemplo. ¿Conoce usted? Y la respuesta es no. Justamente esta forma de designación o de elección de escaños que está en la Constitución es un problema porque va asignando, acorde a la cantidad de personas, escaños. Y como usted mencionaba, no es como que muy eficiente aquello, ¿no? Yo creo que mucho más eficiente es que la gente conozca quién es el asambleísta que representa, que en el momento de las negociaciones no exista posibilidad de que alguien se esconda, porque como van a ser menos, obviamente van a ser más visibles, inclusive en los debates de temas difíciles. Y bueno, es también sumamente importante cualquier otra cuestión de orden económico, cualquier cuestión de orden de controles en los propios partidos políticos, porque el momento en que tú vas a elegir solamente uno o dos, no vas a poner a cualquier persona en tu lista. Se supone que los líderes de los partidos políticos van a tratar de buscar a las personas más eficientes, preparadas y con experiencia para ocupar ese cargo. Eso es mi comentario. Ajá. El presidente de la República ha sacado ya los 3 primeros nombres. Y por lo menos ya ha visibilizado Diana Salazar, la exfiscal, su madre, Anabela Asín, y también está Niels Solsen. Es decir, que él renunciaría a la Asamblea Nacional. Es como que nos desubica. ¿O cómo va a funcionar? ¿Va a funcionar la Asamblea Constituyente? Esa es otra de las preguntas que la gente se hace en la calle. ¿Va a funcionar paralelamente la Asamblea Constituyente con la Asamblea Nacional? O sea, a ver, van a funcionar a la par porque así está establecido, pero si Niels Solsen va a participar como candidato, está obligado a renunciar a su puesto actual. Eso es lo que tendría que pasar. Pero ojo, lo que ayer dijo el presidente es una aspiración que personalmente creo que es buena. También debe obedecer a un proceso de democracia interna de nosotros, de ADN. Y sí, en el caso de que Niels participe, tendría que renunciar tanto a su curul como asambleísta como a la presidencia de la Asamblea. Pero lo cual significaría que, o sea, a ver, seamos muy claros. Esta Asamblea Nacional, esta Asamblea Constituyente tendría una duración de 6 a 8 meses y luego chahuiz, murió la Asamblea. Pero ayer también estuvo otro invitado que nos decía, con tiempos y todo, se vendría una gran elección en el año 2027 para elegir, nos decía, asamblea. Posiblemente presidente, asamblea. Hasta presidente de la República. Pero eso ya vendría a caer un poquito en el campo de la especulación, porque las reglas no están dadas para eso. Que las reglas actuales, a ver, mientras la nueva constitución, en caso de que se llegue a dar, porque ojo, eso más. Exacto. Entonces, mal haríamos en pensar o en elucubrar lo que va a pasar. Pero ¿qué debería pasar en caso de que se dé el escenario? La Asamblea Constituyente va a ser elegida para crear una constitución, no para legislar como tal, no para fiscalizar como tal, no para el proceso del país. Entonces, la Asamblea actual tiene que seguir trabajando. Lo que se llegue a decidir en esa Asamblea
vendrá a ser aplicado en el tiempo, en el futuro. Entonces, todo esto que estamos diciendo, o que alguna persona puede decir que el presidente va a tener que renunciar y todo eso, son meras especulaciones que le hacen daño a la gente y que la gente empieza a confundirse. Yo creo que hay que trabajar en base a lo que hay, a lo sólido. La asamblea, si es que se llega a dar, va a ser elegida. Quienes hoy son asambleístas y quieran participar como candidatos están obligados a renunciar. Eso no hay vuelta atrás, porque así dice la actual ley, lo que está rigiendo en este momento, y mientras la nueva no esté en vigencia, rige la actual. Entonces eso sería. Pero si no quisiera caer en eso de lo que va a pasar, porque hay 1000 escenarios. O sea, el hecho de la renuncia de un legislador para mí no es tan trascendental porque tiene su suplente. Okay. Y cuando a los asambleístas les toca reelegirse, muchas veces obviamente ha quedado la legislatura encargados con suplentes hasta que se designe nuevamente mediante la votación popular. Yo no le veo lío en ese sentido, ¿no? Lo que sí queda es un poco la incertidumbre, es cuál va a ser la postura de esa nueva asamblea constituyente. ¿Va a ser una asamblea de plenos poderes o va a funcionar las otras instituciones del Estado? Yo he escuchado al presidente y he escuchado a algunas personas que obviamente opinan como voceros del gobierno. Y lo que he escuchado es que esta es una asamblea que no va a encargarse de legislar. Es decir, se va a mantener la Asamblea Nacional con sus actividades, al igual que los otros organismos de poder. Porque finalmente la asamblea lo que está haciendo va a ser un nuevo texto constitucional que va a someterse primero a una votación interna. Así es. Y luego va a someterse a un referéndum aprobatorio. Entonces, es como que decir, no está todo dicho. Y lo que pasó en Chile. Y mientras no esté todo dicho, es indudable que tiene que haber un Estado en funcionamiento, incluyendo la Asamblea Nacional del Ecuador. No podemos parar el funcionamiento del Estado, no podemos parar la legislación, no podemos parar la fiscalización, la generación de leyes. Entonces sí, porque inclusive en el supuesto de que que sea aprobada por los asambleístas constituyentes, el pueblo va a ser el que dice si entra en vigencia o no. Pero ojo, que también ya tuvimos otra visita, nos decía que al final la Corte Constitucional tiene el poder de bajarse, si no toda, varios artículos de la misma Constitución que salga de la Constituyente. En la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales se establece una norma en la cual la Corte Constitucional está en la posibilidad de hacer una revisión sobre algunas falencias o violaciones al procedimiento de la Asamblea Constituyente, más no al fondo, sino al procedimiento, pero esto podría acarrear nulidades y es un peligro. Pero bueno, yo creo que vamos al tema principal aquí, Javier, con tu experiencia legislativa. ¿Qué es lo que tú crees debería ser uno de los puntos elementales para poder incluir en la nueva Constitución o quizás quitar? ¿Qué le está haciendo daño? A ver, más allá de discursos políticos, quiero caer en tratar de ser pragmático. El Ecuador hoy necesita reforzar temas de seguridad y temas judiciales. He escuchado asimismo muchas voces que dicen que la actual Constitución en ningún momento es garantista ni que perjudica la aplicación de la ley. Hay puntos que sí. Por ejemplo, el hecho de que no se pueda dictar prisión inmediatamente, sino ciertos pasos previos. Eso hay que quitarlo. Pero aquí viene algo importante. Todos los que ustedes invitan, todos nosotros quienes hoy estamos en la Asamblea, incluso el mismo presidente, todo lo que nosotros decimos son nuestros criterios y los únicos que van a tener la voz y la posibilidad de enmendar y de hacer absolutamente todo son esos elegidos. Entonces, ¿en qué tenemos que trabajar? En que sea quien sea el elegido, sea quien trabaje para esto, necesitamos darle al Ecuador seguridad. Necesitamos tener leyes claras, necesitamos tener sentencias firmes, necesitamos que los jueces no tengan ni siquiera la mala intención, sino la obligación de dar medidas sustitutivas, porque es lo que está escrito en este momento. Obviamente siendo muy respetuosos de derechos, muy respetuosos de la realidad del momento. Entonces, sí, y les pido a quienes llegan a hablar de los temas que seamos cautos, porque muchas veces, lo que hablábamos hace un ratito, Oliver, muchas veces por dar criterios o tratar de imponer nuestras ideas, perdemos el norte o decimos cualquier cosa. Entonces, sí tenemos que tratar de ser cautos. Pero ahí es preocupante, Javier, porque viene del mismo partido, viene del mismo movimiento de ustedes. O sea, como que no hay un discurso político unificado en donde todos hablen lo mismo.
Porque una cosa es lo que dice este momento Javier, otra es la que dice la otra asambleísta y otro asambleísta. Pues es como que cada uno está por su andarivel. Es que hay una cosa, nosotros como partido político tenemos lineamientos y eso es obvio, es lógico que nosotros tengamos lineamientos, pero asimismo nosotros como partido político tenemos nuestros propios criterios como seres humanos. Y creo que algo que el Ecuador como tal ha reclamado es que no seamos una manada de borregos que digan lo que nos dicen que digamos. Entonces ahí es donde, si bien es cierto, tenemos una línea política, una línea ideológica y tenemos líneas que nos dan a nosotros como sugerencias, no quiere decir que yo tengo que ciegamente apegarme a eso, dejando mi propio criterio. Entonces es lo que conversábamos. Es importante entender que muchos de nosotros tenemos criterios nuestros tratando de alinearnos y por ahí pues obviamente puede haber líneas que no se entiendan, pero que al final del día buscan lo mismo. Bueno, creo que uno de los problemas graves es lo que tú estabas hablando, justamente esta inseguridad que la ciudadanía no solo percibe, sino que la siente día a día, ¿no? Y también este esquema constitucional que es fácilmente evadido por la delincuencia. La delincuencia se ha adaptado a estas normas, sabe cómo esquivar, sabe cómo sortear la legislación para poder mantenerse impune. Y es uno de los graves problemas, sin que esto obviamente sea una carta abierta para que el Estado con todo su poder pueda afectar a gente inocente en un procedimiento quizás injusto. Entiendo cuál es la idea fundamental. La idea fundamental es que los delincuentes no se beneficien con estas normas tan benevolentes. Uno de los problemas que existe seriamente es que existen normas supranacionales que están por encima de este ordenamiento constitucional, que quizás sean muy bonitas para el paraíso terrenal, quizás sean muy bonitas para los países nórdicos, para Suecia, Finlandia, Noruega, pero no para un país en las condiciones que se encuentra el Ecuador. Entonces, ¿cuál es uno de los problemas? Que no se encuentran principios en la Constitución solamente, sino que se encuentran principios desarrollados hasta de forma reglamentaria, de tal forma que el momento en que el legislador se da cuenta que la sociedad está cambiando, es que es una sociedad que necesita el apoyo del Estado, o el gobierno, el apoyo normativo para poder atacar a la delincuencia. Resulta que existen candados constitucionales que no le permiten al legislador poder adaptar la ley a las condiciones actuales, porque esta adaptación se opone a la Constitución del Ecuador y se vuelve un candado imposible de roer. Los candados han dado o han facilitado que hoy estemos en el laberinto en que nos encontramos. Tenemos una constitución de más de 400 artículos, con un montón de transitorios. Lo que necesitamos es una constitución dinámica, no solo adaptada a la actual, porque necesitamos una constitución que se adapte a la realidad nacional, al estado de conmoción que tenemos en este momento. Pero también necesitamos una constitución que pueda irse adaptando, aunque sea redundante, a las nuevas realidades que el país va teniendo. Por ejemplo, la constitución alemana, 140 y pico de artículos, que no es un candado como tal, que permite que si se identifica algún problema, se pueda ir trabajando en ese sentido. Acá no pasa. Acá los candados hacen que no podamos tomar ninguna decisión como asamblea. Ahí es donde nosotros necesitamos que se reforme esta constitución, que sea dinámica, como les dije, que sea adaptada a la realidad de hoy. Nosotros necesitamos seguridad jurídica, sí. Necesitamos seguridad pública. Necesitamos que la constitución como tal no sea solamente una constitución de derechos, sino de derecho. Eso es fundamental. Entonces, no hay que dejar de lado, y eso hay que ser radicales, no podemos dejar de lado los derechos de la gente. Tenemos que ser firmes con quien comete el delito, pero tenemos que también ser humanos y vivir la realidad de las personas, y esta constitución necesita hacer las dos cosas, no solo una. Pero una de las grandes trabas, no solo que está en los candados, sino está en la misma Corte Constitucional. Sí, y habrá que ver. ¿Qué va a hacer con la Corte Constitucional en esta reforma? No puede no haber un ente que pueda interpretar la Constitución. No puede no haber. Lo que sí debe haber, además, es que ese ente tenga también regulación. No puede tener patente de curso para hacer lo que sea sin que nadie le pueda decir nada.
Así como el presidente tiene controles, así como los asambleístas tenemos controles, este ente también debe someterse a controles. No puede dejar de haber una Corte Constitucional como tal. El nombre se lo dará en la nueva Constitución. Debe haber un ente que interprete la Constitución, pero ese ente también debe tener parámetros, cumplir parámetros y regirse a controles como todos los funcionarios públicos. Bueno, el control político sin duda es necesario. ¿Cuál es el problema? ¿Realmente existe un poder político maduro que esté a la altura o al nivel de poder interpelar o someter a diversas autoridades con criterios bien fundamentados? Y lo digo porque en su momento fue autoridad nacional. Y tuvimos en aquel entonces una asamblea cavernícola, una asamblea del 1%, ahora tienen un porcentaje mucho más alto, en el cual obviamente había una persecución a través de juicios políticos a las autoridades porque simplemente no cedíamos a las pretensiones de una mayoría legislativa. Entonces sí es importante también poner ciertos parámetros y que no quede obviamente, por ejemplo, en el tema de la Corte, ser interpelado por sus decisiones. Creo que eso ya es lo que se ha analizado y ha quedado claro que no se lo va a hacer, sino por otro tipo de incorrecciones que pueden afectar su independencia en el momento de tomar esas decisiones. No sus propias decisiones, sino esa independencia que tiene que tener el juez, esa imparcialidad para poder resolver, esa falta de dinámica. ¿Por qué para ciertos casos una velocidad diferente a la que se utiliza en otros temas? Claro, hay cosas que son prioridad, pero entre cosas que son prioridad, imagínense, existe una discriminación muy seria para tratar ciertas cosas con un timing político, como ha quedado evidenciado, ¿no? Sí, y de ahí, por ejemplo, es parte de tener una asamblea de menor número, con mejor calidad de representantes, para que puedan hacer ese tipo de fiscalización o ese tipo de análisis basados ya en lineamientos técnicos y no solamente en lineamientos políticos o siguiendo instrucciones. Entonces, ahí está la prueba o la respuesta de que sí se necesita, en el caso de la pregunta de los asambleístas, disminuir el número y mejorar la calidad. Pero el tema de mejorar la calidad ya entra en el tema en el análisis de la nueva Constitución que se vaya haciendo para mejorar calidad, para poner nuevos requisitos o lo que se considere necesario para tener una asamblea realmente representativa y eficiente. A eso iba yo. En el tema de requisitos, ¿cree que es necesario elevar el perfil de un legislador? Y no solo sea a lo mínimo, tener 18 años, no tener impedimentos. Es que ahí venimos y caemos en un círculo vicioso, porque si, por ejemplo, se trabaja en el tema de aumentar la edad, va a haber quien se queje porque estamos interfiriendo en los derechos de los jóvenes y cosas por el estilo. Entonces tenemos que tratar de tener sobre todo una constitución hecha de manera técnica para que se puedan quitar esos problemas que se han dado y que tengamos una asamblea, o como se llegue a llamar, porque inclusive eso podría llegar a cambiar, que represente a los ecuatorianos no solamente por conocer al candidato o por conocer al asambleísta, sino porque realmente sea alguien que llegue a ser, que se apruebe y que pues obviamente... Asambleísta, nos vamos a una breve pausa, pero ya dejo suelto esto. Dígame. El traslado de Jorge Glass, el traslado de Pablo Muentes, el traslado de 300 presos, hoy está visto por varios medios, comunicadores y analistas como un timing político del gobierno para poder ganar la consulta. ¿Es cierto esto? Nos contestará luego de la pausa. Volvemos. Ahora con Fibra Max disfruta de 1000 megas por solo 17,50 más impuestos. Las tareas y consultas de tus peques sin interrupciones. Tus series y películas con una conexión estable y con la menor latencia del país. Y lo mejor, al activar tu servicio participas en el sorteo de uno de los Wi-Fi dorados con internet gratis para toda la vida. Activa tu plan ahora y podrás ser uno de los afortunados ganadores. Fibra Max, Fibra Max. Y nuevamente con ustedes estamos en Constituyente Ya. La pregunta quedó ahí planteada. Timing político, la nueva cárcel, la cárcel del encuentro donde ha sido ya trasladado el ex vicepresidente de la República, que le están dando durísimo por haber publicado también las fotografías y que dicen que incluso se está violando a las medidas cautelares previstas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El trabajo de presidencia, el trabajo de asamblea no se detiene por el momento político.
Es decir, sí, estamos atravesando una elección, pero es un requerimiento que como país teníamos. Necesitábamos que la cárcel del encuentro entre lo antes posible en acción o entre en funcionamiento, y han sido trasladados diferentes personas privadas de la libertad. El criterio técnico de quién, por qué, cómo, las condiciones, eso lo maneja directamente la institución encargada. Entiendo que no solamente es el SENAI, sino están involucradas otras entidades, pero no responde a el momento político. Lo que responde a que el país no puede detenerse y detener su ejecución y detener lo que sucede por el momento político. O sea, Sí. es una locura lo que dice ayer el ministro, ¿no? El ministro del Interior, que la matanza que se genera en Machala, en la cárcel de Machala, es porque los reos ya sabían que iban a ser trasladados. Y era una manera de presión. Y es lo que hemos vivido no solo en este gobierno, sino es una manera de presión. O sea, hacen una matanza terrible dentro de... Y claro, es como que el Estado dice, no, mejor dejemos las cosas como están, statu quo, y no te toques. Es que a eso han estado acostumbrados, perdón, normalmente siempre han estado acostumbrados, no solo en este tema, en muchos temas como paros, etcétera, a establecer miedos, a ejercer presión por medio de cosas tan violentas como estas matanzas. Y los gobiernos siempre han retrocedido o han dado marcha atrás. El presidente Noboa es una persona firme, una persona que si tiene que tomar decisiones necesarias para el beneficio del país, las va a tomar. Entiendo que si el ministro dijo eso, tiene las bases técnicas o de inteligencia policial que le han dicho que es por eso. Ahí yo no puedo opinar porque no es mi campo de acción, pero si el ministro lo dice es porque debe tener la información necesaria, pero ya se ha dado y pues eso todo el país lo ha visto. Correcto. Bueno, esta es una temática que hemos venido viviendo como país desde la época del presidente Moreno. Si mal no recuerdo yo, cada vez que había esta posesión, la delincuencia como dando un mensaje, aquí mandamos nosotros. 400 muertos fue ahí, pues. Provocan una masacre, pero ni bien está sentado en el poder. Cuando Lazo ganó las elecciones, inmediatamente pasó. Ahora, claro, conocemos el carácter que tiene el presidente Noboa. Él no se deja en lo absoluto amilanar por cualquier tipo de actividad que haga la delincuencia, sino que más bien va al frente en devolverles, ¿no? El ataque que le hacen a la seguridad del Estado ecuatoriano. Pero sí es muy grave lo que viven se vive en las cárceles del país, pese a que existe la policía, pese a que se manda a las fuerzas militares, inclusive personas de las más buscadas a veces han fugado, o sea, han logrado sortear esos controles, porque lastimosamente la delincuencia, y creo que eso es uno de los puntos medulares de todo lo que se trame en la nueva Asamblea Constituyente, lastimosamente la delincuencia con estas normas tan permisivas, con estas normas que básicamente más les favorecen a ellos. Es falso que esto favorezca a la gente víctimas de delito. Usted ve gente víctimas de delito que no tienen una sentencia el responsable, que no se provoca la reparación integral, que el fiscal no puede decir, oiga, la persona que le atacó con mano armada tiene 20 detenciones previas, porque el juez le dice, un momentito, es discriminación, que usted se refiere al pasado judicial. En la Constitución dice. Exactamente. Entonces, eso está jodido realmente, y bueno, y más que beneficiar a la gente buena, a la gente proba, a la gente que camina por la vida, honestamente, esto beneficia a la delincuencia. Eso es en lo que tiene que idearse la Asamblea Constituyente para ponerle un candado que no sea un candado para las leyes, sino un candado para que la delincuencia no se infiltre, como lo ha hecho, y por eso hay el comentario en la policía, en las Fuerzas Armadas, en la función judicial y en otras entidades. Es claro, y hay que tener en cuenta que como la Constitución lo permite, pues obviamente los jueces lo aplican. Claro, es una facilidad que tienen. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Eliminarlo. Es por eso que nosotros hablamos de que esta Constitución beneficia, la Constitución actual, beneficia a la delincuencia, porque el juez, quiera o no quiera, tiene que regirse a lo que está. Y lo que está es que dice que, por ejemplo, la prisión preventiva es de última instancia. Entonces, no puede ser que un delincuente... También hay que entender, y esto quiero decirle a la ciudadanía, esto no es que va dedicado a todos sin vilación, sin miramientos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo y no podemos comparar jamás a una mamá
que por alimentar a sus hijos comete hurto, de un delincuente que todos los días está cometiendo delitos y que tiene un historial enorme y que tiene los mismos derechos. Eso no puede pasar. Tenemos que tener una constitución pensada en el inocente, pensada en el menos favorecido, pensada en darle con todo a la delincuencia. Que nuestra gente, que nuestros conciudadanos salgan a la calle con seguridad sabiendo que si le metieron preso a ese delincuente, no va a salir mañana. La misma policía se siente con las manos atadas porque detienen a bandas criminales, a delincuentes, y mañana están libres. Y muchos jueces, inclusive, no están cometiendo ninguna falla porque está en la Constitución. A ver, pero asambleísta, también vamos a la campaña del no. O sea, la campaña del no me está asustando, y lo digo como ciudadano, de amigo, cualquiera. Y de pronto me dicen, no, es que me van a quitar el seguro social. Te van a quitar el 13º y el 14º. Te están metiendo miedos. Entonces tú dices, hijo de pucha, mejor no. Claro, eso es que ellos juegan al miedo. ¿Qué es lo que sucede? Realmente quien está apoyando el no es porque tiene miedo a que todos las prebendas y privilegios de sus favorecidos o de quienes ellos apoyan se quiten, se eliminen. Es absolutamente absurdo pensar que se va a quitar los derechos adquiridos por los trabajadores. Lo que se quiere hacer es tener un Estado dinámico, como ya lo dijimos, ordenado, como ya lo dijimos, y que piense en que la gente pueda tener resultados reales. Seguridad visible, tangible. Atención de salud sin tanto... sin ser tan engorrosa, sin que se mezclen las funciones de cada uno. Entonces, obviamente, quien apoya el no, lo que está haciendo es cuidar sus propios intereses. Se saben perdidos en las urnas y lo único que apelan es al miedo, porque ellos no hablan con bases técnicas, sino solamente con el miedo, lo que se dice. Y la gente, ¿qué hace? Se asusta. Yo me asusto si es que me dicen que me va a pasar algo. Pues. Exactamente, pero entonces ahí es donde nosotros tenemos, y de hecho, ese es el espíritu de que nosotros hayamos pedido incluso permiso en la asamblea, hayamos estar con licencia, para que nosotros podamos decirle a la gente lo que necesita saber, no lo que quiere oír, sino lo que necesita saber para que tome una decisión consciente. Claro, ¿están de acuerdo con la ciudadanía universal? Qué buen punto. Gracias por preguntarme eso. Yo soy migrante. Y dentro de los miedos que le meten a la gente es esa, que no, que xenofobia, que no sé qué. Uno de los mayores problemas que tiene nuestro país es que se convirtió en tierra de nadie. Acá entró todo el mundo, nunca supimos quién era, a qué venía, de dónde venía, con qué intenciones. Grandes líderes del narco, Resultados. de la guerrilla y terroristas. Y ya están aquí, no los puede sacar. Claro, ¿cómo? No, pues ya están la aquí, ¿cómo Constitución dice ciudadano universal. Exactamente. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Sí. Empezamos modificando la ley de movilidad humana. Lo voy a leer textualmente, sigue así. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos que el país no se cierre, pero sí necesitamos que el Ecuador se ordene. Porque cuando ustedes me invitaron a venir acá, averiguaron quién era, o sea, no le van a abrir la puerta al primero que está entrando, porque no saben a qué viene. El Ecuador, nuestro país, necesita saber quién está viniendo, con qué intenciones. Las mafias que hoy están destruyendo, minando al Ecuador, a nuestra gente, están lideradas por núcleos extranjeros, guerrilleros, narcoterroristas. Y lo peor de todo es que la misma Cancillería se está de manos atadas. ¿Por qué? Porque llegan, piden un asilo, no importa lo que hayan hecho afuera, al Ecuador les da un asilo y están con una medida sustitutiva, luego salen y hacen lo que les da la gana, o utilizan a nuestro país como plataforma. Cada vez que leo este artículo, ¿Está dónde? me da un poco de sonrisa porque me acuerdo de la canción del mojado de Arjona. Habla el mojado, tiene ganas de ese. Bueno, y habla justamente del tema de los problemas del papel para cruzar la frontera, etcétera. Y dice esta norma. Está en la Constitución. Está en la Constitución. Dice, las relaciones del Ecuador, el artículo 416, con la comunidad internacional responderán a los intereses del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán cuenta sus responsables y ejecutores y en consecuencia. Numeral 6. Propugna el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin
de la condición de extranjero como elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países, especialmente norte-sur. ¿Usted se imagina eso? Es como que me ponga también a abstraerme y diga, a ver, ¿cuál es el cometa que dice que no es cometa? El 3 y Atlas. El que ya pasó y ya saben que no hizo estamos nada. en el 3 y Atlas. Vamos a reformar. Propone el principio de la ciudadanía interestelar. Qué estupidez, pues, ¿verdad? Que cualquiera entre. Imagínate, la ciudadanía interestelar, para que el momento en que lleguen los extraterrestres, también los recibamos sin pedirle visa. No, y hay otra cosa. Y el principio de reciprocidad. Porque nosotros no podemos llegar a España, que tiene un gobierno de similares características a la Revolución Ciudadana, y decirle, oigan, en Ecuador tenemos ciudadanía universal, así es que permiso, voy a pasar. No Claro. pasa, no sucede. Entonces nuestro país no puede ser un colador donde cualquiera pase. No, tiene que tener filtros, tiene que tener orden, tiene que tener control. Tenemos que saber quién entra. Como cualquier nación cuando vas de visita. Como cualquier casa donde nosotros Así no es. podemos dejar entrar a nuestra casa al primero que pasa y nos golpea la puerta. Claro, tiene toda la razón. Entonces es algo absurdo. Pero eso no es xenofobia y lo califican como xenofobia, como ataque. Entonces ahí es lo que hablábamos, el miedo. Ellos dicen lo que quieren decirle a la gente para generarle miedo, pánico, terror y que vote no. Pero si la gente se lee, si la gente se entera y sabe que necesitamos tener un país seguro con gente que llegue a nuestro país a sumar, porque no nos vamos a cerrar. Insisto, suena repetitivo, pero es eso. No cerramos el país al mundo. Al contrario, queremos más gente, pero queremos más gente de bien en el Ecuador. ¿Cómo están los números a horas ya de llegar a la consulta y el referéndum? Bien, bien. Obviamente no puedo hablar de encuestas y ese tipo de cosas, pero estamos muy, muy bien. ¿Cuál es la pregunta floja todavía? La verdad, estamos con un buen número en cada una. De pronto un poquito lo de las bases no se ha entendido bien, las bases extranjeras, pero también está ganando. O sea, lo único que nosotros tenemos que hacer es reforzar un poquito para que la gente entienda por qué. Hablemos de la seguridad. Si mañana vienen a este barrio y les quieren poner un PAI o un UPC abajo en la puerta y les dicen, podemos ponerle a 2 cuadras los que viven en este edificio que Yo van a prefiero pedir, acá. que lo pongan acá. Exactamente. Eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos bases de cooperación extranjera. No solamente en temas de seguridad, sino en un montón. Lo que A ver, pero hablamos. ¿son bases o son oficinas Es de que migración? Es que la cooperación extranjera puede ser lo que el Ecuador necesite. La cooperación extranjera va a permitir que haya, en inicio, obviamente, porque esa es la pregunta, bases extranjeras. Esa es la pregunta. Pero estas bases extranjeras van a tener no solamente elementos de seguridad, van a tener elementos de cooperación, elementos de investigación, elementos de, no sé, inclusive de lo que usted decía, de oficinas de. Todo va en base a la necesidad de nuestro país para generar seguridad. No nos podemos enfrascar en una sola cosa, no nos podemos enfrascar en una sola nacionalidad que venga. Siempre y cuando esa base cumpla con los requisitos de soberanía de nuestro país, que se rija las leyes del país, que los convenios sean claros, que no se afecte en nada la territorialidad, bienvenidos sean. Pero ya implica, o sea, exactamente qué se va a poner, ya lo irán viendo técnicamente los encargados de. Y nuevamente, necesitamos primero que gane el sí para podernos romper la cabeza con eso. Para hablar antes de constituyentes. Sí, porque ya no estamos poniendo los zapatos antes de habernos puesto las medias. O sea, pero me parece que también la seguridad viene desde el presidente, que ya pone nombres. O sea, que ya te está diciendo, por ahí va la marcha. El presidente está diciendo quién él quiere y está bien. Así como usted seguramente dice, ay, ojalá vaya Pepito, vaya a la constituyente. Obviamente, pero ya una vez que eso se dé, va a pasar por los procesos técnicos, legales de la ley del Código de la Democracia y serán elegidos. Pero yo creo que el país está ¿Usted se feliz. postularía, doctor? Por supuesto, pues si es que alguien viene y me propone para ser asambleísta y obviamente veo qué línea es y hay la posibilidad, pues encantado. ¿Usted pues. sí? Pero por Si supuesto. se volvería a mojar el poncho. Yo sí, por supuesto. Pues sí, creo que tengo la experiencia y sobre todo la preparación profesional. Y es que es para responsabilidad democrática, Olger. Si a usted le dicen, Olger, usted tiene las capacidades, ya depende de usted que diga, sí estoy preparado o no estoy preparado, porque eso también vendría a ser corrupción, lanzarse para algo para lo que uno no está preparado. Pero es obligatorio que nosotros nos mojemos el poncho, como usted dice, por nuestro país.
cuando yo acepté ser candidato a la Asamblea, ya había tenido propuestas muchas veces antes y me di cuenta que los que llegaban no hacían por la gente, por los migrantes, lo que se debe hacer. Entonces dije, ok, voy a dejar la comodidad, arriesgándome a un montón de cosas, poniéndome en la palestra. A perder la paz. A perder todo. Pero era necesario y tuve que tomar esa decisión. Pero usted quiere mandarme a no tener paz. No, gracias. Hasta ahí es suficiente. Por el país vale la pena. Asambleísta. En una palabra, Dios. Amor. Infierno. Lo que nos espera si no lo hacemos bien. Chapas. La Policía Nacional del No, Ecuador. hablo de las Chapas del Este, ya muy bien. No, es que, a ver, A ver, los vamos. quiteños les decimos chapas a los chapitas, A tanto ver, municipales ¿por como... qué? Entiendo que por seguridad, o sea, ahí sí me coge. Exactamente. Es por seguridad porque la chapa... Eran los guardias primero, la policía, incluso tienen unas imágenes en la Policía Nacional de por qué se les llamaba chapas. Porque ellos eran los que daban seguridad y andaban con alpargata. Y los chapas no se enojan, o sea, el policía ¿Así es? hasta le llama, porque tengo amigos que son policías, entonces... Que son chapas. De hecho, en el colegio, Ángel Rivera, si me escuchas, el apodo de él era el Chapa, por su corte de pelo que parecía un casco, y terminó haciéndose policía. En una palabra, Asamblea Nacional. Nueva, Asamblea Constituyente. suerte, Asambleístas. formación, Rafael Correa. prófugo, Luisa González. Rana René, Daniel Noboa. líder, Jorge Glass. preso, En una palabra, ¿cómo se define usted? ecuatoriano, En una palabra, ADN. proyecto. Estamos finalizando, Hernán. Nada más que agradecerle. Creo que su experiencia nos ha ayudado bastante para orientar a la sociedad ecuatoriana a través de este programa sobre por qué hay que decirle sí a la posibilidad de una asamblea constituyente. Quiero agradecerles a ustedes y lo hago no solo en mi nombre, no solo en el nombre de la bancada de gobierno, del gobierno, sino de los ecuatorianos en el exterior. Esto que ustedes hacen de abrirle la puerta a un asambleísta del exterior nos da a creer y les transmite a quienes vivimos afuera que no estamos invisibilizados, que no estamos borrados, que el Ecuador por fin entiende que no porque vivimos afuera estamos desconectados de la realidad del país. Y finalizo diciéndoles que esta proyecto político y que la consulta popular y la nueva asamblea constituyente está pensada para que el Ecuador, para que el presidente y para que los asambleístas podamos construir un país al que quienes se fueron quieran regresar. Creo que todos soñamos ese país. Correcto. Así es. Nos vemos en la próxima. La plataforma Yaminga de Tiempo Real se despide de este constituyente ya. Ya son pocos días los que faltan. Y la responsabilidad, luego no la diga, que ha sido del periodista, que ha sido de quienes hemos estado aquí. La responsabilidad democrática la tiene usted en las urnas este próximo 16 de noviembre. Chaguis Quito, Chaguis Ecuador, Chaguis Mundo, Chamu, Pachacama. Hasta la próxima. Fibra Max. Fibra Max. Ahora con Fibra Max disfruta de 1000 megas por solo 17,50 más impuestos. Las tareas y consultas de tus peques sin interrupciones. Tus series y películas con una conexión estable y con la menor latencia del país. Y lo mejor, al activar tu servicio participas en el sorteo de uno de los Wi-Fi dorados con internet gratis para toda la vida. Activa tu plan ahora y podrás ser uno de los afortunados ganadores. Fibra Max. Fibra Max.